you, brothers and sisters. Bien, amigos, es muy bueno estar con I'm ustedes going to do a little nuevamente. bit of review Voy a from hacer our previous two un sessions. pequeño resumen de nuestras últimas Um, dos sesiones. This is the third session of 6 sessions. Esta es la tercera So de we've 6 got three sesiones, more así que after tenemos 3 tonight. sesiones después They de esta will noche. continue to be more Y vamos a specific and continuar more creciendo en la practical. especificidad y en la practicalidad de So nuestra if you conversación. feel like you're wanting some answers to Así que some si practical quieres questions, más um, respuestas a algunas de las preguntas prácticas que tienes, that's coming. bueno, eso viene y viene That's luego. coming. Así que justamente vamos a But comenzar con we'll get eso. into some practical details tonight also. But Sin embargo, esta noche ya vamos a comenzar con algunos detalles to prácticos, así highlight que just some of the vamos a poder saciar important tu sed. ideas that we're trying to Déjame build, volver a we're trying to build simplemente on destacar algunas de las ideas importantes que this queremos de alguna foundation. manera Okay. destacar para poder Remember the construir very estos first session, fundamentos. we Nosotros ya en la talked primera about sesión hablamos acerca the de importance of la importancia seeing all of this de life of ver todas disciple estas making and cosas, esta mission as vida a de relational, discipulado, de misión, de ser discípulos, de thing. relacionales, It's not como a algo program, it's not a relacional. method, it's No not a es un método, no es strategy, un it's not an ministerio, no es una event, it's not a estrategia, un meeting. método, no es una It's none of reunión, un those evento. things. Nada de God's eso en realidad. design with all Es of que el this diseño de is a Dios para design todas for estas his cosas es un church diseño para su iglesia, is en el fondo. relationship. Es Relationship with him, relacional. Es una relationship relación with con each Él other y inside es the una church, relación relationship unos with con otros lost dentro de people la iglesia y outside por the supuesto church. relaciones con personas que están fuera de la iglesia. Relationship, relationship, Relaciones, relationship. relaciones, Okay? relaciones. That's an important thing because many people Y eso actually es muy think of importante porque relationship muchas personas, churches de or hecho, think about the church in a cuando very piensa en la iglesia, programmatic or meeting tiende a pensar driven de una way, manera muy como centrada en where they eventos, think about going to a reuniones y meeting programas. Piensan que uno and a va a la iglesia, a program una and kind of reunión, ¿no? Voy a ir a consuming the consumir information or algún tipo consuming de the información o experience. experiencia. And obviously we have meetings Y and por we have supuesto que programs that tenemos help reuniones, tenemos facilitate programas que this, nos but ayuda a darle relationship alguna is the goal. estructura, We've got to pero el remember that punto all the time. es, en el fondo, es el medio Relationship por el is the cual goal. alcanzamos Okay? el cuidado de estas Another big relaciones. idea. We talked Las about the relaciones son el punto. importance Otra de las ideas of grandes que recorrimos anteriormente fue our identity in this. nuestra identidad en You medio de might esta be vida de thinking that discipulado, the biggest de ser work in your discípulos. churches is Porque to quizás find piensan a good que el structure trabajo más or importante de tu iglesia es a good encontrar program, un but buen actually programa, una buena helping disciple estructura, your pero en people into realidad their ayudar identity a discipular a tu gente is just para absolutely critical. entender y vivir su identidad Because if es people's hearts are absolutamente not crítico. motivated to live Porque this los way, corazones de las it doesn't personas no matter están what motivados. Si es que no doesn't están matter what motivados para structure vivir you de esta have. manera, da lo You mismo can la have a estructura que perfect tú le structure, pongas. Puedes tener la a estructura perfect perfecta. structure for Puedes disciple tener la making. estructura You can have a perfecta para perfect ser structure discípulos. for Puedes mission tener la and estructura reaching the perfecta para la lost misión y para and alcanzar a los have perdidos, very little fruit. pero no vas a tener fruto o vas a tener muy poquito. Because you need Porque people lo que whose hearts necesitas are in es love with gente cuyos Jesus, corazones están profundamente enamorados de Jesús. which then sends them Eso es lo que on les mission to envía, lo love que les others empuja en because of misión a how amar they've a been otros loved. a causa de cómo ellos mismos han sido amados. That's all connected to our identity. Todo esto Our está identity as conectado sons con and daughters. nuestra identidad como Big hijos theme e in the Bible hijas. is that we are Es un adopted tremendo tema into en God's la Biblia, es que family hemos sido as his adoptados en children, la familia as de his Dios sons and daughters. como sus hijos e hijas. Many Christians don't Muchos understand that. cristianos Many no Christians entienden eso, don't muchos cristianos experience that. Many no Christians don't experimentan eso, feel muchos that cristianos no se daily, sienten de unfortunately. esa manera They don't día tras feel the love of the Father. no se sienten, no sienten el It's amor del really Padre. important. Y es It's realmente really important importante, that es every day realmente we importante experience the que love of the todos los Father días who has adopted experimentemos el us amor as del his sons Padre que and nos ha daughters. adoptado como sus hijos e That hijas. then motivates us to go to Eso es lo work que or nos to va a go to motivar para ir al school or to trabajo, para go ir a in la our escuela, para neighborhood ir a nuestro and live barrio, our para ir day-to-day a lives vivir nuestras with vidas this kind of cotidianas con missional este tipo intentionality. de intencionalidad But it's out misionera, of our identity. intencional misional, que We don't surge do de it nuestra because identidad. we have No to. es que lo hacemos porque It's not a tenemos que hacerlo, project. no es un It's proyecto, not no es la something we're tarea de la trying to semana, prove, no es simplemente trying algo to que tratamos perform de for God. demostrar que podemos We're hacer, simply una suerte de como responding to his love rendimiento for que tenemos que us rendirle a Dios, ¿no? Es in algo que ongoing surge de with nuestra his identidad, love eso es lo que somos. Y a to causa love del each amor other que Dios ha inside the derramado en church nosotros, and love entonces others vamos con outside the su amor church. a amar a unos dentro de la Okay? iglesia So y amar that's a otros fuera de la helping iglesia. root our people, the people in your Y churches, ayudarle in a la their gente identity a as sons arraigarse en and esta daughters, identidad as como hijos e family, hijas
como Talked familia. about that previously. We'll Hemos keep- hablado de esto we'll antes, ¿no? keep talking about it. Vamos a seguir hablando de esto. Helping your people see the church as family. Ayudarle a tu gente a ver a la iglesia como Please familia. talk about that every week in your churches. Por favor, Please. habla de esto todas las semanas en tu iglesia. Please talk about being family. It's Por not a favor, together habla thing. de ser It's a familia. central, it's a foundational Es biblical un tema idea central, es una idea absolutamente esencial y fundamental de la that Biblia. God is establishing his family as the church. Que Okay? Dios ha establecido su But then familia, he desires en la for that iglesia. church, pero también Él desea que desires esta for his iglesia, family to su go deseo and to para invite esta others familia into es the que family. salga a invitar a That's otros mission. para ser parte de la familia. When we talk about mission and being Cuando hablamos missionaries, de la familia, missional, de ser misioneros, de misionales, digamos, that's simply what it is. de eso estamos hablando. We, as God's children, Nosotros como hijos de Dios funcionamos como si fuéramos una familia de amor que va buscando a otros, invitándolos a ser parte de la familia. Los estamos invitando a volver a la familia, porque lo que ha hecho el pecado los ha separado de la familia, esencialmente los ha separado de Dios y de su propia familia, donde pertenecen. Así que lo que estamos haciendo es invitarles a Jesús, invitarles a la familia. Otra tremenda idea de las que vimos en las primeras sesiones. Si es que vamos a vivir de esta manera y experimentar fruto, hacer más discípulos, alcanzar a más personas perdidas, ver a personas que realmente maduran en Cristo, es sobrenatural. Es algo que de hecho no controlamos. Nosotros jugamos un rol en este proceso. El apóstol Pablo nos dice que nosotros plantamos, nosotros cuidamos y regamos la semilla. Así que claramente tenemos algún tipo de papel. Sin embargo, el apóstol dice que es Dios el que da fruto, es Dios el que finalmente cambia, transforma la vida de las personas. Y a causa de que eso es verdad, eso significa que nosotros en nuestra iglesia tenemos que estar llenos de oración, tenemos que dedicarnos a la oración. Entonces voy a asumir que sus iglesias oran. Y quizás quisiera animarles a pensar cómo pueden orar más, cómo pueden orar más intencionalmente. ¿Cómo podemos ayudarle a la gente a crecer en esta vida sobrenatural? De manera que cuando vayamos al colegio, vamos en dependencia de Dios. Vamos a la escuela en dependencia de Dios. Cuando vamos de compras, vamos en dependencia de Dios. Cuando salimos a nuestro propio vecindario, vamos dependiendo de Dios. Vamos a la expectativa, esperando que Dios obre sobrenaturalmente donde sea que vayamos todos los días, todo el tiempo. Yo creo que eso es justamente lo que estamos viendo con Jesús y lo que ocurre con Él y sus discípulos en los evangelios. Están haciendo cosas normales todos los días. Están caminando, conociendo a personas, viajando, conociendo a las personas, comiendo con gente. Están haciendo cosas muy normales. Simplemente viviendo vidas muy normales, pero en dependencia de Jesús. De tal manera que está consistentemente mostrándoles a quién le ayudamos, a quién servimos, a quienes le hablamos del reino en medio de la vida normal. Entonces, de nuevo, en nuestras iglesias le queremos ayudar a las personas a vivir la vida normal, cotidiana, de esta manera, en dependencia del Espíritu, en dependencia de Dios, aprendiendo a vivir de esta manera en la escuela, cuando vamos de compras, cuando vas al parque, cuando vas a buscar a los niños al colegio. Esta dependencia de Dios para ayudarnos a influenciar a otros. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos orar más consistentemente
Necesitamos orar más intencionalmente para que estas cosas ocurran. Y esa es una de las áreas que debemos discipular, en las que debemos discipular a la gente. Es una dependencia constante y cotidiana. Muchas iglesias simplemente oran en el servicio dominical o en las reuniones de oración, o mucha gente de la iglesia simplemente ora después al final del día, digamos, antes de dormir. Está bien, no es algo malo, pero queremos ayudarle a la gente a ver que queremos ser personas que oran también durante el día, donde sea que estén. Algunos de mis tiempos más interesantes de oración son en el auto. Mientras estoy ahí caminando, o sea, conduciendo a mi trabajo, conduciendo a una reunión, en medio de un taco, bueno, aquí le decimos taco, en medio de un atasco de autos, ¿no? Lo que hago es apagar la música o bajarle la música a la música. Estoy pasando y aprovechando ese tiempo orando, pidiéndole a Dios que me muestre a quién quiere que yo hoy día influencie, a quién quiere que bendiga, en qué conversación y dónde debería llevar esa conversación con esas personas en el trabajo. Eso significa que no voy nomás al evento deportivo o al trabajo. Voy lleno de oración, en dependencia, pidiéndole al Señor que me ayude, que me guíe. Es interesante porque cuando el apóstol Pablo habla de esto en Efesios 6, él dice, ora en el Espíritu todo el tiempo. Y por muchos años yo nunca entendí esto. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué espera Pablo? Y creo que esto es lo que a esto está apuntando, a una dependencia diaria en oración. Y eso es lo que dice en Efesios, ¿no? Efesios 6. Oren en el Espíritu por todas las cosas, en todo tiempo. Esa es una pregunta para ustedes. Sería, ¿está la gente en tu iglesia creciendo en esta dirección? ¿Cómo puedes tú ayudarles a crecer y cómo puedes modelar para ellos? ¿Se acuerdan de lo que hablamos el último mes respecto de la importancia de modelar? Este tipo de dependencia en oración. Consistentemente se arranca para un lado, se va solo y empieza a orar con el Padre, a conversar con su Padre. Y de todas las maneras que Jesús modela para sus discípulos, esto es justamente aquello por lo cual le preguntan y les dicen, por favor, enséñanos cómo se hace. Jesús, te hemos mirado, perdón. Cómo vives en esta dependencia llena de oración. Enséñanos a orar. Jesús, enséñanos a orar. Entonces, en sus iglesias, ¿cómo ustedes pueden modelar esto? ¿Cómo pueden mostrarle esto y enseñarlo de manera más consistente? Para que ustedes también puedan llegar a tener iglesias llenas de oración en la vida cotidiana. De nuevo, en Efesios 6, oran en el Espíritu en todo tiempo, toda ocasión. Mucho de esto fue de las primeras sesiones. En la última vez nos reunimos, hablamos de estas tres estructuras esenciales que cada uno de nosotros necesita en nuestras iglesias. Hablamos de la importancia del domingo, hablamos de la importancia de nuestros grupos pequeños, de nuestras comunidades misionales, les llamamos simplemente misional, que son estos grupos de 8, 12, 14 personas. Y luego hablamos de estos grupos más pequeños, que se llaman grupos DNA, que son 3 o 4 mujeres, 3 o 4 hombres, quizás 5. Pero hablamos acerca de la importancia de cada una de estas estructuras y cómo estas cosas se complementan unas con otras. Y si es que tenemos 2 nomás de estas 3 estructuras, va a haber algo que se está perdiendo. Hay algo que está incompleto. Entonces hoy día quiero hablar un poquito más acerca de esta idea del DNA. Quizás muchos de ustedes esta es una nueva idea,
Algunas ideas tienen algún tipo de grupo pequeño. Normalmente son grupos un poquito más grandes, 8 o 10 personas, una suerte de conversación, estudio bíblico. Muchas de las iglesias, de hecho, con las que yo trabajo, tienen estos grupos DNA ahora, como más pequeñitos. Pero yo quiero animarles muchísimo, animarles a considerarlo, a preguntarse cómo nosotros podemos agregarle esto, integrar esto a lo que ya estamos haciendo con nuestros grupos pequeños. Es un punto importante, un punto de partida importante. No estamos hablando de algo distinto de sus grupos existentes. Sus grupos DNA, estas reuniones de 3 o 4 mujeres, 3 o 4 hombres juntos, estos grupos salen de las comunidades misionales. No es otro grupo. Entonces, voy a usar el ejemplo de Felipe. Entonces voy a decir, bueno, Felipe supongamos un grupo de 10 adultos, una comunidad misional. Y esa comunidad misional de 10 adultos, bueno, tiene 4 dentro de ellos, que son 4 hombres y 6 mujeres. Entonces, no están preguntándose, bueno, ¿cómo vamos a comenzar un grupo de vida con otras personas allá por otro lado? Sino decimos, bueno, ya tenemos un grupito aquí. ¿Cómo nosotros desarrollamos esta característica, este sabor a grupo DNA que tiene que ver con una calidad, un tipo de relaciones? No es una reunión, es un tipo de relación, una característica, una relación característica. Entonces, ¿cómo conseguimos con estos 4 hombres y estas 6 mujeres, cómo vamos a hacerlo para tener este sabor, este tipo de relaciones? ¿Qué tal si partimos un grupo de DNA con estos 4 hombres y otro grupo, 2 grupos de mujeres de 3 mujeres? Entonces, la comunidad misional de 10 adultos de Felipe va a tener un grupo de DNA para 4 hombres y 2 grupos de DNA para las 6 mujeres. 3 en un grupo y 3 en otro. Entonces, la experiencia de los DNA o las relaciones en DNA tienen un compromiso más profundo. Esos 2 grupos de mujeres, por ejemplo, ahora van a estar apoyándose, comunicándose en un sentido mucho más profundo, mucho más de confesión, de acompañarse. Es distinto que una comunidad misional. En un grupo normal de casa, digamos, quizás comes algo, tienes un estudio bíblico, una conversación, puedes tener una buena conversación, pero hay límites de esa conversación. Porque hay 10, 12 adultos, hay límites porque también resulta que tenemos personas, es un grupo muy grande, digamos. Hay hombres y mujeres, por ejemplo. Y lo que queremos hacer aquí simplemente es tomar en serio la idea de que somos hermanos y hermanas. Y entonces en estos grupos, las hermanas que son hermanas a causa de lo que ha hecho Jesús por ellas en la cruz, eso es lo que las hace hermanas. Así que tiene un tipo, digámoslo así, sororidad muy particular. Esta característica de ser hermanas no tiene límites. Están hablando de sus vidas de maneras profundas y vulnerables, y eso es justamente lo que queremos conseguir en un grupo de DNA. Cuando comenzamos un grupo de DNA, lo primero, el primer mes, las primeras 6 semanas, son grupos de DNA. En mi iglesia, por ejemplo, se van a tratar de juntar 2 veces al mes. Son 2 veces al mes, no son todas las semanas. Cuando comenzamos un grupo de DNA nuevo, por ejemplo, con estas 3 mujeres en el grupo de Felipe, estas 3 personas van a hablar acerca de su vida unas con otras. Van a comunicarse. Día de 30 minutos de su historia de la vida. Y la mayor parte de los cristianos alrededor del mundo han hecho esto. No hacen esto, perdón. Imagínense, todos nosotros aquí en esta llamada intentando compartir 30 minutos durante las 2 o 3 primeras reuniones, donde tú compartes la versión de 45 minutos de tu historia de vida.
¿Cómo fue cuando tú eras joven, cuando eras adolescente, cuando estabas en la universidad, cuando eras un adulto joven? Pero compartes lo bueno y lo malo. Compartes la gente que te ha moldeado, las experiencias que te han moldeado, las buenas experiencias que te moldearon y las malas, las difíciles. Cuando yo les cuento mi historia, yo cuento esto varias veces, yo siempre les cuento de mi padre. Yo tengo una relación bien complicada con mi papá, muy difícil. Hay mucho quebranto. Mi papá no fue un buen papá. No hizo conmigo las cosas que un padre debería hacer. Así que hay una parte triste de mi historia, una parte quebrantada. Si me va a apoyar, si van a orar por mí, tienen que saber esa parte de mi historia que tiene que ver con mi papá, una historia de quebranto. Pero también debo decir aquí que aquello que hay más de lo que mi papá hizo conmigo, pero hay mucho que Dios ha redimido de esa historia de quebranto. Y eso también es lo que quiero contarle a mi gente. Entonces, cada persona en cada grupo comparte la historia de su vida al comienzo. From the beginning, you're getting deep into each other's lives. Now you know Las them. primeras Now you know what has dos shaped them. You know who has shaped reuniones. them. What experiences have shaped them. What their life was like as a teenager. Maybe they Desde el were comienzo abused as sabes a a qué teenager. esas cosas It's important que for you to know componen la vida, that. que les han moldeado, que les han herido, que les han sanado. Es importante que Maybe tú they conozcas had eso some de otros difficult a quienes quieres conocer challenge in their profundamente. marriage. Tal You vez need to know tienen that. distintos Maybe they had desafíos en some el difficult physical en challenge. matrimonio. You need to know that. Some difficult Necesitas saber eso. mental health challenge. You need to know that. Tal vez If you're going necesitas to be able to speak the o tienes gospel algún into their problema life, o están enfrentando algún problema de salud if you're going mental. to be able to Si es que pray, vas tú a hablarles you need to be el able to evangelio a sus pray for the things vidas, that really affect necesitas their daily orar. life. You must know their life. Tienes que poder This is what orar we por las do in cosas que DNA. realmente afectan su So vida are you diaria. Y si queremos hacer seeing eso, entonces that necesitamos how conocer we su vida diaria. communicate in the DNA is Así que lo que estás very viendo different than how we communicate on Sunday morning, right? se ve bien Very different. distinto esto de lo que There's podríamos no decir un domingo por la time to mañana en el communicate servicio like that on a dominical. No hay Sunday morning. It's tiempo en un impossible. domingo, en un You have servicio too many dominical people. para hablar de estas It's cosas. Hay also demasiadas not possible personas, in a es demasiado small group. público. You don't have that much Tampoco no time. es difícil, al menos, It would de be lograrlo en un awkward if grupo, men and women en una were comunidad misional. speaking Sí, about sería some of medio these raro si es que, difficult parts of their lives. claro, But si then es que with en una comunidad misional nos three or ponemos a four hablar women de las get together dificultades del and communicate in matrimonio. this way, three or four Pero men si get together and tienes communicate tres in this hombres way, o tres mujeres que están very hablando en este powerful, tipo de dinámica, eso es algo bien life-changing. poderoso. Es transformador. Let me give you an example from my DNA. Déjame darte un ejemplo de mi grupo I've got a DNA. man in my DNA, very Tengo good guy. un hombre en mi Really, grupo DNA, he's a un dad, tipo he's a maravilloso. Es doctor, papá, he's very committed to the church. es doctor, es But un gallo tremendamente comprometido, tremendamente when we comprometido con la started iglesia. DNA, he Pero shared the cuando 45 empezamos el minute grupo version of his DNA story. He was y honest, contó la versión de and he said 45 when minutos de he su was in historia, fue honesto y university, dijo: he began to struggle yo en la with universidad, pornography. yo empecé a luchar, o sea, él empezó a luchar con pornografía. And now 15 years later, he's got 4 children. Y a los 15 años de esa experiencia, Doctor at a ya tiene large 4 hospital. niños, tiene una esposa Guess maravillosa, what? es doctor en un hospital Still gigantesco struggling with pornography. y después de 15 años sigue luchando It's con still pornografía, a part of con his la story. pornografía. Todavía sigue It's siendo parte something de that su is historia. unfortunately rooted Sigue siendo, in his heart lamentablemente, somewhere. una parte que está He could arraigada have en algún hidden lado de that su from corazón. us, right? Él podría haber escondido esto de Could have nosotros, hidden it, podría and haberlo then we wouldn't omitido, have been able to help him. We wouldn't pero have no been able hubieran to podido speak ser capaces truth to de him. We ayudarle, wouldn't have been de able to hablarle pray la for that verdad a for él. No him. podríamos haber sido So he capaces de was orar por él. honest, and he Así que shared fue about this honesto struggle, y él compartió esta lucha and we've been able to help him.
Y por lo mismo hemos podido ayudarle. Hemos podido ayudarle en el fondo, buscar confesión, a poner límites para su pecado, a animarle y a recordarle que su identidad no necesita, a causa de su identidad no necesita ir a la pornografía, sino a Jesús. Pero podemos orar específicamente por su corazón. Podemos orar para que el Señor le dé autocontrol, que el Señor le llene la mente de cosas buenas. ¿Ves este profundo trabajo del Evangelio que en el fondo tiene que ver con la transformación de nuestras vidas a causa de la estructura de los grupos DNA? Esto no va a ocurrir en el servicio dominical, no va a ocurrir en la comunidad misional. Si no tomas en serio el compromiso de caminar juntos en grupos pequeños íntimos, no va a ocurrir en tu iglesia. Y lamentablemente, esa es la realidad de muchos cristianos en muchas iglesias. El pecado se mantiene oculto, el dolor se mantiene oculto, la oscuridad se mantiene oculta. Parece ser que nadie les ayuda, nadie les recuerda de su identidad, nadie ora por estas cosas, por esas personas, porque simplemente se acostumbraron a no hablar de estas cosas. Necesitamos una relación profunda, genuina, vulnerable. Espero que tú estés sintiendo este peso, ¿no? Espero que estés sintiendo, si lo piensas, cuán increíble sería para ti personalmente. Pero también espero que estés pensando acerca de la gente en tu iglesia ahora. Y que imagines, wow, yo conozco a esta gente, estas personas están luchando con su matrimonio, pero no hablan de eso, nos hacemos los locos en la mañana. Sé que está hablando, está luchando con problemas sexuales o pecados sexuales, pero nadie habla de esto, nunca hablan de esto. Están luchando con otras relaciones, pero no hablan de esto. El grupo DNA es el lugar donde estas cosas se conversan. Pero también donde el Evangelio es aplicado para renovar los quebrantos de nuestras vidas, porque eso es lo maravilloso acerca de Jesús. Él es el sanador y el redentor y el transformador de todo aquello que está quebrantado. Así que no importa si es que hay algo roto en nuestras vidas o en la vida de otro, porque estamos en nuestro matrimonio, en nuestra crianza, en nuestro trabajo, en nuestra finanzas, en nuestra relación con el alcohol, con lo que sea que estemos luchando. Jesús puede sanar, redimir y transformarlo todo. Pero los grupos DNA es el lugar donde nos abrimos intencionalmente a ese trabajo transformador de Jesús en la gente. No va a ocurrir el domingo por la mañana. Es que hay mucha gente, hay mucha distracción, no hay suficiente tiempo. No va a ocurrir normalmente en nuestros grupos. Hay mucha gente, son hombres y mujeres. Sería súper raro. El grupo de DNA es donde ocurre. Yo les mandé un documento que se llama Introducción a los grupos DNA. Espero que lo hayan podido leer antes de esta noche. Pero espero que puedan volver y que esto les ayude a comenzar en sus iglesias. Y de nuevo, estos grupos de DNA deberían salir de nuestros grupos DNA, perdón, de nuestras comunidades misionales. Y tendríamos que decir, bueno, ¿cuántos grupos podemos armar en esta comunidad misional? Quizás tienes 14 personas en tu comunidad misional, 6 hombres y 8 mujeres. Y va a decir, bueno, tengo 2 grupos de DNA entonces para hombres, 3 y 3. Tengo 2 de mujeres, 4 y 4. Para que cada persona tenga la
oportunidad consistente, 2 veces al mes, como dije, para compartir. Y tienes que determinar aquí, pensar en qué es lo mejor, decidirlo, ¿no? Si son solo 4 personas, es más fácil de alguna manera sincronizar y ponerse de acuerdo con los horarios. Ahora, si tiene 8 o 10 personas en un grupo, en una comunidad misional, hay mucho que programar, hay muchos horarios distintos que hay que hacer calzar, ¿cierto? Y hay muchas circunstancias que organizar, pero con el grupo DNA no tienes niños de los cuales tienes que preocuparte. Es mucho más organizar porque son 3 o 4 personas nomás. So right now, our DNA groups, we will have the men meet on the first and third Wednesday nights of the month. Y ahora lo que hacemos justamente es que los niños nos reunimos el primero y el tercer miércoles de cada mes y los papás se quedan en la casa cuidando de los niños. Y por otro lado, los hombres se juntan los otros 2 miércoles y los hombres salen. Y ocurre viceversa, digamos, las mamás se quedan en la casa cuidando a los niños cuando los papás están fuera. Y así se resuelve el problema de los niños, digamos, quién cuida a los niños. Rotamos. Las mujeres y después los hombres. Y no es algo que tiene que ser el miércoles, puede ser el viernes, puede ser el domingo, puede ser el sábado, lo que funcione para ustedes. Cuando sea que estén disponibles. Fui hace poco a una reunión donde los hombres se juntan a las 6 de la mañana antes de hacer el trabajo. Se juntan los jueves en la mañana a las 6 de la mañana, de las 6 hasta las 7:30 de la mañana. A mí no me gusta tanto despertarme tan temprano. Es mucho para mí. A veces yo tengo que despertarme, salir a buscar a mis amigos ahí donde sea que se junten. A veces todavía está oscuro, muchas veces termino resfriado. No me siento muy motivado a ir, pero entiendo que es algo muy importante. Es que yo necesito, que mis amigos necesitan. Así que quizás eso ocurre en las mañanas, quizás en las tardes. Tienes que decir tú qué funciona para tu gente. Después de que terminemos acá, vamos a discutir este tema en el castellano y quiero que discutan de este tema con mucha claridad. La pregunta es cómo podemos hacer que estas cosas funcionen allá en Colombia. Si ustedes se comprometen solo a esta idea, les garantizo que va a haber mucho, mucho fruto en las vidas de su gente. Porque lo he visto alrededor de todo el mundo, en muchas, muchas iglesias. Y creo que si ustedes ponen una prioridad simplemente en los grupos de vida, van a ver mucho, mucho fruto en la vida de la gente. Y no debería ser sorpresa para nosotros, porque comunicarnos de manera profunda, hablarnos el evangelio de esta manera tan profunda, orando, el orar profundamente unos por otros, ustedes pueden imaginarse por qué es que surge fruto. No debería ser sorpresa. Vamos a avanzar al segundo documento que les envié y quiero simplemente nuevamente subrayar algunas cosas importantes de ese documento. En este documento acá tenemos 3 círculos que aparecen aquí, que representan 3 tipos de personas que van a encontrarse en nuestros grupos de vida, perdón, en nuestros grupos de DNA. Perdón, en las comunidades misionales, disculpen. En las comunidades misionales vamos a tener 3 tipos de personas. Hay algunos que son los más maduros, que aparecen allí como en el centro. Y en mi experiencia de 30 años, yo creo que tú necesitas al menos 4 personas que comparten liderazgo en cada grupo. Entonces, ahí en la esquina superior derecha del núcleo comprometido, ese es el grupo. No son 2, no son 3, no es uno, son al menos 4. Si solamente hay 1, 2 o 3 los que están tratando de liderar, lo que ocurre
es que una o dos o tres personas no tienen suficiente capacidad, suficiente fuerza o suficientes dones como para poder liderarlo de manera adecuada. Quizás lo pueden hacer por un ratito, pero después se cansan y se desaniman y terminan agotados. Y nosotros cometimos ese error en mi iglesia muchas veces, donde vimos a alguien que, oye, este gallo tiene es bien maduro, tiene hartos dones, bien maduro, y decimos, ¿qué tal si esa persona o esa pareja, por qué no lo enviamos y que lideren ellos un grupo, una comunidad misional? Y 9 meses después están agotadísimos. 9 meses después están desanimados y quieren salir del liderazgo. Probablemente todos ustedes han experimentado eso, ¿no? Y probablemente quizás tú mismo has estado en ese lugar. Entonces nosotros necesitamos más capacidad. Necesitamos 2 personas, quizás son 4 personas distintas, 2 parejas distintas, pero el tema es 4 adultos. Esos 4 adultos, no todos necesitan ser súper maduros. Si 2 de ellos son, bueno, suficientemente maduros, quizás 2 hay unos un poquito más jóvenes en su fe, eso funciona también, porque, bueno, lo que está haciendo Jesús en su ministerio justamente es tener aprendices en su ministerio. Eso es lo que hace Jesús con los discípulos. Está, de alguna manera, tomando como aprendices a estos jóvenes, inmaduros, discípulos como bebés. Entonces creo que cada uno de nosotros tenemos que hacer eso. Tenemos que hacer con nuestras iglesias, con nuestros discípulos. Quizás esto es lo que debemos conversar hoy día. ¿Consideramos esto? ¿Tenemos la suficiente fuerza y capacidad para en nuestros grupos, en nuestras comunidades misionales, tener este tipo de liderazgo? Quizás no. Muchas de las iglesias con las que yo trabajo, este es uno de los primeros pasos importantes para pasar de 2 líderes a 4 líderes. Déjame decirte por qué esto es importante también. Jesús dijo, vayan y hagan más discípulos. Eso dijo, ¿no? La gran comisión. Y en esa gran comisión está la expectativa de multiplicarse. Es una presuposición, es una expectativa de multiplicarse. Si tienes una comunidad misional que crece a 12 adultos, 14 adultos, y ahora quieres multiplicar, necesitas tener suficientes líderes en el centro de esa comunidad para que podamos multiplicarnos a 2 y aún tener un liderazgo fuerte en el centro de estos 2 grupos. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Y si tienes solamente 2 líderes en tu grupo pequeño, en tu comunidad misional, ¿cómo te vas a multiplicar? Bueno, quizás vas a tener que tomar a uno por uno, pastoreando a alguien, a un grupo, y un líder con cada grupo, pero en el fondo es un problema, ¿no? Necesitas más líderes de manera y de proveer un constante proceso de entrenamiento de líderes para que en un año más tengas una multiplicación saludable de comunidades misionales con líderes que también se multiplican. ¿Cuál es el segundo círculo que ven en este diagrama? Lo que yo les estaba simplemente mostrando es el primer círculo a la izquierda, que yo llamo el núcleo comprometido. Pero ahora ese grupo también tiene algunos cristianos más jóvenes, más inmaduros, y debería ser algo normal. Todos debemos tener algunos cristianos bebés en nuestros grupos en nuestras comunidades misionales. Porque hay gente que de alguna manera tú identifica que estás siendo llamado a entrenarlos, a discipularlos. Entonces tenemos estos líderes maduros cristianos que están
discipulando a estos bebés cristianos más inmaduros. Y después a la izquierda vas a ver este tercer grupo, que son los no creyentes, no cristianos, aquellos a quienes estamos siendo enviados en misión. Entonces tenemos grupos de cristianos comprometidos, cristianos bebés, y más arriba, que están creciendo, ¿cierto?, para poder seguir a Jesús. Pero luego tenemos una suerte de anillo de relaciones en torno a ellos, que son las personas a las que estamos tratando de alcanzar en misión. Y de ellas vamos a estar hablando más y más de ellos en el futuro, en las próximas llamadas que vienen. ¿Cómo determinamos quiénes son? ¿Cómo los identificamos? De eso vamos a hablar. ¿Cuántas personas deberíamos estar tratando de alcanzar? Eso también lo vamos a conversar. ¿Cómo invertimos el tiempo? ¿Cómo conseguimos llegar a ser sus amigos? Porque ese es el grupo con el que está siendo llamado a ser amigos, como cuando Jesús es llamado amigo de pecadores. Entonces, el primer círculo es el grupo comprometido, el núcleo comprometido. El segundo es los cristianos quizás más inmaduros. Y el tercer grupo son los pecadores, a quienes estamos tratando de amar como amigos y convertirnos en sus amigos. Y creo que en cada uno de estos círculos necesitamos pensar en nuestras comunidades misionales. ¿Cómo funcionan juntos estos tres grupos? Y vas a ver que con cada grupo de personas, cada categoría, necesitas estar pensando cómo le ayudamos a estas personas a dar el próximo paso. Con los líderes, bueno, ¿cómo les ayudamos a ellos a crecer? Nuestros líderes necesitan estar creciendo todo el tiempo. Así que necesitamos asegurarnos de ayudarles, animarles, mentorearlos, para que sus líderes, los líderes de sus grupos en casa, puedan estar siendo mentoreados cada mes y medio. Alguien en tu iglesia va y le pregunta a tu líder de grupo y le dice, oye, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú personalmente? ¿Cómo está tu grupo? ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando tan muy bien? ¿Y cómo te podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudarle a tu grupo pequeño, a tu comunidad misional con los pasos a dar? Les ayudamos a dar un paso a la vez. Pero tienes que dar un paso a la vez con ellos. Tienes que dar un paso a la vez, cuidando cómo están, animándoles como un buen entrenador. Y de manera que estás realmente invirtiendo en ellos, invirtiendo en tus líderes, invirtiendo en los grupos, en las personas más inmaduras, de manera de que cada persona en el grupo está haciendo lo que debería y disfrutando de lo que debería estar ocurriendo. Cada persona está creciendo, cada persona está avanzando. Y quizás estás pensando, bueno, tenemos muchos cristianos inmaduros en nuestra iglesia. Bueno, buenas noticias. Los grupos DNA van a ayudar a que esos niños, esos bebés cristianos crezcan fuertes. Porque quizás te juntas en esos grupos de DNA, pero otras veces te juntas con toda la comunidad misional, donde hay 12, 14, 16 adultos, y tienen más influencias en sus vidas, como una buena familia. Y le llamamos a esas las comidas familiares. Entonces, en ese momento, la familia se junta en torno a la mesa, como una buena familia, y conversan como familia, a animarse, a apoyarse, a confiar unos en otros. Y quizás te estás preguntando, pero ¿cómo y cuándo estudias la Biblia, oye? Tienes la pregunta de la Biblia. ¿Dónde está la Biblia en medio de toda esta cosa que ustedes hacen? La Biblia está en todo. Lo que estamos haciendo es ayudarle a la gente a leer la Biblia personalmente. Luego, en segundo lugar, la Biblia está siendo usada, leída, aplicada y reflexionada en los grupos DNA. Y no siempre, pero muchas veces la Biblia es parte de nuestras comidas
familiares. Comemos juntos una hora y luego hablamos de la Biblia y de la Biblia la segunda hora, de la vida y la Biblia. Así es como tú experimentarías nuestras comidas familiares. Pero a veces hay hartos no cristianos ahí. Así que hablamos acerca de la Biblia, hablamos acerca de Dios de maneras introductorias, simples, maneras apropiadas para la gente, apropiadas para que la gente pueda entender acerca de Dios. Vamos a hablar más el próximo mes, de hecho, donde estas comidas comunitarias, digamos, aún si es que no hay, no hay no cristianos, perdón, si hay cristianos, perdón, aún si es que en la mesa hay no cristianos, igual vamos a hablar de Jesús. Y lo que vamos a hacer es tratar de hacerlo de una manera digerible para que ellos puedan ser introducidos a Jesús y a la Biblia. Y el domingo en la mañana, bueno, espero que ustedes estén enseñando y predicando duro de la Biblia, ¿no? Todos los domingos. Así que espero que esos días también sean días llenos de la Biblia. Entonces tenemos una interacción con la Biblia desde los grupos DNA, de las comunidades misionales, tenemos interacción con la Biblia personal e interacción con la Biblia a nivel de domingo. Esa es harta Biblia. Es parte de lo que necesitamos hacer en todos estos momentos, en estos contextos relacionales. No se trata simplemente de que la gente conozca más información, sino que conozca cómo vivir la Biblia. En el trabajo, en la escuela, en sus matrimonios, cómo viven la Biblia en su sexualidad, cómo viven la vida en sus finanzas, la Biblia en sus finanzas. Okay. Entonces, les he dado un montón de ideas nuevas. Ahora, en los próximos 20 minutos, por los próximos 25 minutos, Diego y Felipe, quiero que ustedes faciliten la discusión en torno a la idea de los grupos DNA, de alguna manera en que podamos apuntar a este momento relacional profundo, pero también en esta idea de los tres círculos, este engranaje de tres partes, de este núcleo, de estos cristianos más bebés y estos no cristianos alrededor de esos bebés. Entonces, disfrútenlo, yo vuelvo en 25 minutos y luego podemos tener un tiempo de preguntas. Excelente todo. Gracias, Diego, por la traducción. Y bueno, yo quisiera que, bueno, cuando yo me acerqué a estos conceptos, a veces era como un poco difícil aterrizarlos. Tal vez yo sea el único y ustedes ya lo tengan claro, pero por si de pronto hay alguien que tiene dudas, para mí fue entender que el grupo DNA son tres, cuatro personas que dentro de ellos tal vez hay uno más maduro que otro, si está generando una dinámica de liderazgo para que se viva estas dinámicas de nutrir, primero, a ver si no se me olvida, tengo unos apuntes por aquí, descubrir, nutrir y actuar. Entonces, esta persona está cultivando el descubrir, nutrir y actuar, que básicamente es lo que Todd decía de tener una relación muy, muy orgánica y vulnerable. Y cómo este grupo en esa dinámica crece en la dinámica del Evangelio y que más adelante ese mismo movimiento les lleva a pensar en servir en una comunidad misional. O cómo también la dinámica de una comunidad misional promueve relaciones que terminan también en grupos de DNA. Entonces, son dos espacios diferentes, pero donde el DNA se convierte como en el núcleo de la comunidad misional, también el núcleo de las relaciones profundas en la iglesia, seguramente hay discipulados personales y demás. Y estas dos escenarios en donde el evangelio fluye, el grupo DNA y las comunidades misionales, deberían ser nuestra meta para no solamente ver grupos pequeños que están siendo vulnerables, sino cómo esos grupos están llevando esa dinámica también a alcanzar a otros. Pero la pregunta clave que tenemos que hacernos y que me gustaría que pudiéramos charlar es cómo ustedes lo ven posible en su contexto y en su iglesia.
¿Cómo creen que esto podría ser mucho más real en lo que ustedes ya están desarrollando en donde están? ¿O qué cosas podrían ayudarles a alcanzar esto? Y hablando de eso, por ejemplo, en mi caso, al principio fue difícil y entonces empecé a pensar en personas que ya tenían una relación orgánica y que ya naturalmente lo tenían y agrupamos personas y tal vez eso sea una manera en la que eso les facilite a ustedes tener grupos de DNA. Y después ya ver que ellos tienen confianza de decir, este es el momento en que transmitamos esta dinámica a otro grupo más grande y empezar a pensar en una comunidad misional. Pero, ¿ustedes qué creen que podría ayudarles? ¿Qué creen que podría ser útil en la realidad en donde ustedes están para vivir esta dinámica de grupos de DNA de dos o tres, de tres o cuatro personas? Y también cómo esos DNA están nutriendo también comunidades misionales en donde ya hay más de 15 personas y un grupo más grande. ¿Cómo ven la realidad de sus iglesias y dinámicas y qué podría ayudarles? Les escuchamos, mis hermanos. Si tienen eh, aportes también sería genial. Después vamos a tener preguntas y respuestas con Todd. Así que, ¿qué creen que les ayudaría? ¿Qué podría ser esto posible? Recuerden que estamos entrenados para comunidades misionales y no tenemos problema con el silencio, así que los vamos a esperar. Estamos ansiosos por escucharles a ustedes. Let me ask everybody a question, Felipe. Déjenme hacerle a todos una pregunta. When you think of this DNA idea, what would be some of the barriers or challenges to doing this in your churches? Cuando piensas en estos grupos de DNA, ¿cuáles serían algunos de los desafíos o barreras que encontrarías en tu iglesia para llevar a cabo esto? Para armar un grupo, o al menos para partir con los grupos de DNA. We Luz have a Amanda comment. comenta en el chat, ok, Dale. Dale nomás. Luz Amanda comenta en el chat que el tiempo de las personas suele ser una barrera. Luz Amanda está en Bogotá, seguramente vive esa realidad más de cerca. ¿Qué más? ¿Qué creen que podría ser una barrera, mis hermanos? Ánimo en compartir. ¿Qué puede ser lo que dificulte esta dinámica? Sandra Castelblanco. Dale, cuéntanos, Sandra. Acceso al audio. Ya, es que no tenía acceso al micrófono. Ok. No, creo que había pensado también en el tiempo, pero creo que en el fondo tiene que ver un poco más con la disposición de las personas, o sea, porque creo que esto implica un nivel de transparencia y de conocimiento profundo entre las personas que tal vez muchos no están dispuestos a mostrarse tal como son, ¿no? O sea, el querer mostrarse sin máscaras, sí, sin, tal como somos, como desnudar lo que hay en nosotros, eso no es tan sencillo. Yo creo que esa puede ser una barrera de los grupos porque entiendo que implica un nivel de conocimiento y de comunión muy alto. Así es, Sandra. A veces las personas
No quieren abrir mucho su corazón, les es más fácil quedarse en una zona de confort. Por aquí Cami dice en el chat, iniciar y perseverar en el tiempo, perder el propósito. No sé Diego y Todd, pero esto me hace alusión de la importancia de un liderazgo en el grupo DNA y alguien tiene que generar esa dinámica de primero vulnerabilidad y segundo también esa dinámica de perseverar en el tiempo. Am, me hace alusión a eso. Yo creo ¿Quién que más? hay varias cosas ahí que son importantes, Felipe, y María Camila dan el clavo con dos temas que son reales, digamos. Uno es que hay gente que quiere sumarse a algo y te dice que sí, sobre todo en Latinoamérica. No sé si esto pasa solamente en Chile, espero que sí, pero si no, lo lamento, hermanos, compartimos otro mal latinoamericano. Y es que decimos que sí, pero no. ¿No? Decimos que sí a todo porque nos da como un poco de vergüenza decir que no, pero en realidad no queremos. Y entonces decimos que sí, vamos la primera vez, pero después no, lo que pasa es que me sentí mal, estoy muy cansado, lo que pasa es que tuve que hacer cosas y en realidad nunca más vamos. Entonces, una de las cosas que hacemos en nuestra iglesia es ser muy claros con lo que vamos a hacer, el horario y con el compromiso que se requiere. No es una invitación abierta, no es un grupo al que puedes venir o no y puedes traer a tu amigo cuando quieras. Para eso está la comunidad misional. El grupo DNA es un compromiso que parte y un trencito que parte y comienza a andar. Y queremos que nadie se baje. Entonces, primero comunicamos digamos, el compromiso que eso significa con claridad. Y en segundo lugar, tratamos de animar al grupo justamente, que es lo que tú decías, modelar esa vulnerabilidad, porque no todos están dispuestos, como bien decía Sandra, pero la manera en que respondemos a ese problema es que la pregunta es si nosotros estamos dispuestos. O sea, lo seguro es que si tú mantienes una distancia relacional con la gente, nadie se va a abrir. Pero si tú compartes, es bastante probable que otros también puedan compartir de su vida. Y eso al menos ha sido mi experiencia. Cuando yo realmente estoy dispuesto a compartir los lados oscuros de mi vida, las personas realmente abren sus vidas también. Así es, Diego, la vulnerabilidad es contagiosa. Am, ¿Qué más creen que podría ser una barrera? Ustedes dicen, ok, esta idea suena muy interesante, pero creo que en mi iglesia esto sería difícil por esto. ¿Qué creen ustedes que sería ese desafío, esa barrera? Hermano, buenas noches. Mi iglesia pues es difícil en una parte porque pues ahí también tenemos mucho trabajo. Pues tratamos de ser lo más diligente en organizarnos y tenemos varias cosas que hacemos en nuestra iglesia y también pues el hogar, muchos trabajan y muchos hacen cosas, entonces eso sería, pero me parece muy chévere donde se pudiera implementar estos grupos, porque me parecen que son muy buenos y igualmente son tres, cuatro personas y por ahí se iniciaría, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros tenemos grupos de mujeres, grupos de hombres, reuniones aquí, tenemos estudio, entonces por ahí pues nos queda ahí como muy cargados. Tienes toda la razón, Muy- Blanca. Perdón que me meta, pero una de las cosas que descubrimos muy al comienzo de esto es que nuestras iglesias tienen una carga estructural tan grande. Tenemos generaciones de pastores, hay cosas y ministerios en nuestra iglesia que pertenecen al modelo de iglesia del pastor, del antepenúltimo pastor que estuvo en la iglesia, que dejó y los hermanos no quieren soltar. Y ya no sabemos por qué tenemos ese ministerio, no sabemos por qué existe, no sabemos cuál es el propósito que cumplía, pero quedó ahí, quedó como es parte de lo que hacemos. Entonces, cuando intentamos hacer cambios y repensar cómo podemos tener iglesias saludables, resulta que tenemos que no solamente hacer algo nuevo, sino que deshacernos de algo que quizás esté preinstalado. Y creo que ese es un desafío, sobre todo que las iglesias que llevan más tiempo, es difícil cerrar ministerios, eh, y que es inevitable si es que realmente quieres tener este tipo de grupos, ¿no? Si es que quieres poder poner un espacio de confianza en el calendario de las personas, una de las dificultades que vas a encontrar es que la gente tiene las agendas llenas de cosas
por ministerios y cosas de la iglesia. Es difícil. Sí, así es. Así es. Alejandra Fuentes dice, creo que a la iglesia le falta decir, como dijo Juan, heme aquí, envíame a mí. Perdón, Isaías 6. Es interesante. ¿Qué creen ustedes que sería una barrera más en sus iglesias locales? Creo que escuchar las realidades de cada uno en su contexto nos enriquece, nos recuerdan cosas de nuestra propia realidad, ¿no? Entonces, qué bueno escucharles. ¿Qué creen ustedes? Por ahí está la gente. Bueno, alguien de Cali, por favor. Armando está levantando la mano por ahí, ¿verdad? Alguien levantó, no sé. ¿Quién más? Sofía. Escuchamos, Sofía. Buenas noches. Bueno, por lo menos en mi caso, yo lo estaba pensando mucho en mi realidad de estudiante universitaria, ¿no? Muchas de mis clases terminan a las 6 y las personas que hacen parte de mi iglesia, miembros, la mayoría trabajan. Entonces, claramente, pues a veces los horarios pueden diferir o digamos que ambas personas salimos a las 6 o bueno, las cuatro personas, digamos, salimos a las 6, pero la vaina es que yo trabajo estudio, perdón, digamos que en una montaña, entonces a mí me toca bajarme toda una calle que es muy transitada a esa hora, esa hora es pico, entonces pues claramente es muy difícil como tomar un transporte para, literalmente uno se puede echar una hora en ese trancón. Entonces, yo veo eso como una gran barrera porque pues la idea es que uno no se vea por Zoom, sino que se vea con las personas pero literalmente casi todos los días es como que esa misma cuestión de que mis clases acaban muy tarde y no puedo sacar como un tiempo porque literalmente me podría echar hasta 2 horas en transporte, llegando a donde las personas tipo 8, pero teniendo toda esta cuestión del trancón y bueno, demás situaciones. Entonces para mí es como complicado ver un espacio, qué pena que estoy como agripada, pero sí es como complicado encontrar un espacio en común con otras personas, pues como dentro de la misma comunidad, para tener ese tipo de espacios, teniendo en cuenta que pues tampoco puede ser muy tarde porque, bueno, distintas cuestiones socioculturales y demás, pero también cuestiones académicas. Entonces, cómo balancear eso para mí lo veo como un gran desafío. Y ya. Sí, es, Sofía, muchas gracias. Y qué bueno escuchar. De pronto yo estoy aquí con Sofi y me gustaría de pronto, ¿qué han visto, Diego, por ejemplo, en las realidades de ciudades, por ejemplo, como Santiago, en donde hay también un alto tráfico y la gente le cuesta un montón moverse de sector a sector? Me imagino que tienen universitarios también que están viviendo estas realidades, ¿no? Sí, sí, sí. Santiago bueno, es la ciudad principal de Chile donde hay más universidades también. Y claro, si entre los extremos es posible, hay distancias que pueden ser hasta de 2 horas dentro de la misma ciudad, de un extremo a otro. Incluso quizás más con nosotros le decimos taco al tráfico. Em, pero lo que hacemos en primer lugar es intentar que nuestras iglesias, bueno, nosotros trabajamos con redes de iglesias. Hay personas que vienen a nuestra iglesia que está en un lugar que se llama Vitacura, del otro lado de la ciudad, y siempre hemos intentado animarles a pensar que hay iglesias saludables más cerca de su casa. Pero ella en particular quiere estar aquí. Pero en general hacemos eso. En primer lugar, animamos a las personas a vivir cerca de su iglesia para que puedan disfrutar de una vida de esa cercanía. Y por lo mismo lo que hacemos acá es tratar de organizar tanto los grupos de DNA como las comunidades misionales, como lo hemos conversado, creo, con Todd, en un radio más o menos de 15, 30 minutos máximo, pero el ideal es 15 minutos, entonces en auto. Entonces, de manera tal que a mí me tome 15, 20, máximo 30 minutos llegar a la casa de Felipe si es que estamos en la misma comunidad misional. O sea que ojalá que toda la comunidad misional viva en un mismo sector, porque es efectivamente lo que pasa, ¿cierto? Si es que yo tengo que manejar 30, 40 minutos para llegar a la comunidad misional,
la comunidad misional ya dejó de ser algo que yo hago en 2 horas, pasa a ser algo para lo que necesito 4 horas para recién poder participar de esa comunidad misional. Y es mucho más pesado que si estamos más cerca. Y por otro lado, si es tan difícil, es difícil al mismo tiempo que podamos mantener una relación fluida y cotidiana. Nos vamos a ver 2 veces al mes. Pero si vivo cerca, si es mi vecino de 3, 4 cuadras, vivo a 5 minutos, voy a compartir muchos otros momentos. Nos vamos a juntar a tomar café, voy a ayudarle a, no sé, Felipe, necesitas limpiar el jardín, yo te voy a ayudar. Oye, ¿por qué no vienen a almorzar con nosotros? Ese tipo de cosas van a ocurrir mucho más a menudo. Entonces sí creo que la cercanía geográfica es importante. Y conociendo la realidad también de Sophie, es esa intencionalidad de que estemos cerca, a veces parece como imposible porque hay muchas personas que tal vez no viven cerca, no están tan cerca de la universidad, pero tal vez generando conversaciones hayan otras personas que puedan hacer el esfuerzo en determinado momento de su semana para encontrarse tal vez cerca de un momento en donde yo esté haciendo un transbordo o esté un poco más libre, no sé, un sábado o algún día que tenga la oportunidad de reunirme con personas lo más cerca posible. Creo que también Todd nos hablaba acerca de que va a implicar un esfuerzo, va a implicar, tal vez vamos a reducir esas 4 horas a 2, pero igual va a implicar que inviertas tiempo y que sepas que es una necesidad. Y qué bueno cultivar eso. Juanca, cuéntanos. Hola. Eh, sí, lo que quisiera como aportar es que, pues, la barrera inicial es como empezar, claramente, porque, pues, al no hacerlo es que no te das cuenta del valor que tiene el DNA. Entonces pensaba, de pronto por diferentes contextos y demás, que no haya podido empezar este ejercicio en las diferentes iglesias, pues es también como dar ese paso, ese compromiso de sacar un horario cada 15 días, cada 8 días y hacerlo. Entonces es la primer barrera y pues ya lo que quería compartir es también como eh, pues lo valioso que ha sido ese tiempo de DNA que hemos podido tener con otros dos amigos de la iglesia, están aquí y pues ahí es donde uno se da cuenta pues que se puede separar ese tiempo, que ya se vuelve como algo del horario, algo que ya está programado y también del propósito, como lo decían ahora, como saber cuál es el propósito de ello. Y ha sido de mucho crecimiento, o sea, poder abrir el corazón, poder contar como las situaciones de cada uno y ver cómo con este descubrir, nutrir y actuar, pues nos vamos eh, apoyando con la palabra y pues sabiendo cuál es ese propósito también de poco a poco extenderlo a una comunidad misional, que es lo que estamos encaminándonos ahora. Pero sí me parecía pues algo nuevo escuchar ahora el tema de que aún así no reemplaza lo uno a lo otro. Entonces, si quisiera pues una pregunta que quisiera hacer ahora, y también como de una comunidad misional se pueden abrir otros DNA, entonces saber que son actividades diferentes. Quisiera saberlo un poco más, pero vale la pena. Gracias, Juanca. Seguramente son buenas preguntas ahora para el tiempo de preguntas y respuestas, o tal vez en este momento, no sé, Diego, ¿cómo estamos de tiempo? No, no estoy seguro, déjame preguntarle a todo. So, Todd, we are uh, getting into a time where they're having questions. You think we might go into that with you? Perfect. Funciona Perfect. perfecto. Son buenas preguntas que podemos responder a nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Ok, Entonces, súper. ¿puedes tratar de condensar la pregunta, perdón, Juan Camilo, para poder traducírsela a todo? Cuando te estaba escuchando no estaba pensando en traducirla, entonces Sí, mi cerebro claro, no tuvo gracias. todo. Eh, la pregunta es si el DNA o la comunidad misional no reemplaza el DNA o un propósito de la comunidad misional también puede ser separarse en diferentes DNA para tener esos tiempos de crecer en un grupo más pequeño. Quisiera saber cómo ese ejercicio entre comunidad misional y DNA.
Yeah, so basically the question goes to how the DNA group and the missional community are kind of interweaving. You've said before that they're not to be replaceable or replacing one another. So he's asking how do they relate, and whether you could maybe how replace maybe the DNA group ends up replacing on the one hand the missional community, and on the other hand how the DNA group may be kind of the start of a missional community. Yep. So you remember at the beginning of tonight, I talked about the importance of people's hearts in all of this. ¿Se acuerdan que al comienzo de esta noche yo hablé de la importancia de los corazones de las personas en todo esto? Our love for others, our love for God, our love for others in the church, our love for others outside the church comes from a place of the heart. Nuestro amor por Dios, nuestro amor por otros dentro de la iglesia y fuera de la iglesia surge de nuestro corazón. So your question might be, okay, so how do we help change people's hearts or grow people's hearts? Entonces es posible que tu pregunta venga más bien a responderse con cómo cambiamos el corazón de las personas, cómo transformamos el corazón de las personas. Some of that work is going to happen in DNA because it's such a heart level experience. Y esa transformación, una parte de esa transformación va a surgir y va a ocurrir solamente en los grupos DNA a causa del tipo de experiencia que estamos viviendo juntos. We're doing deep heart level restoration. Estamos haciendo un trabajo profundo de restauración de corazones. Which is going to give people more love for God, more love for each other, more love for lost people. Algo que le va a dar a la gente más amor por Dios, más amor unos por otros, más amor por aquellos que están perdidos. So it's critical in that way. Entonces es crítico en ese sentido. Also, when we think of mission, many churches ask me, how do we train our people to communicate well with lost people? Entonces también cuando estamos hablando acerca de entrenar a nuestra gente, la gente me pregunta, bueno, oye, ¿cómo podemos hacer que nuestra gente aprenda a relacionarse y amar a los perdidos? Well, part of the problem is that we don't communicate very well with each other inside the church. Bueno, parte del problema es que nosotros dentro de la iglesia ya no nos comunicamos muy bien. If we can't communicate well with each other inside the church, there's no way we will communicate well with lost people outside the church, which is even more difficult. Y si nosotros no nos comunicamos bien dentro de la iglesia, es aún más difícil que nosotros nos comuniquemos adecuadamente con las personas fuera de la iglesia. So DNA also affects that. Entonces los grupos de DNA también afectan la manera en que somos capaces o no de comunicarnos con los de adentro y con los de afuera. If somebody comes to your small group of 10 people and they're an introverted person, what will they do? No sé, si viene una persona introvertida a tu grupo de 10 personas, ¿qué van a hacer? They will sit and listen to the people who like to talk. Lo que va a ocurrir es que van a terminar quedándose callados y escuchando a la gente a la que le gusta hablar nomás. And this happens with many Christians in many small groups. Y esto pasa con muchos cristianos en muchas comunidades misionales. A few Grupos people do a lot of the talking. Termina ocurriendo que un par de personas hacen toda la conversación, But quite a few people do very little talking. pero varias personas, muchas, la mayoría de las personas contribuye muy poquito a la conversación. And they don't learn to articulate their faith. Y a causa de eso no aprenden a articular su fe. So then when they go to work, they can't articulate their faith with a coworker. Y lo que pasa es que cuando después van al trabajo, no son capaces de articular su fe tampoco con sus colegas. They go to school, they can't articulate their faith to a classmate. Van a la escuela y no son capaces de articular su fe y comunicarla con sus compañeros de clase. But because the DNA is only 3 or 4 people, everybody must participate. Everybody learns to speak, ask good questions, be good listeners.
Pero a causa de que en un grupo DNA está básicamente compuesto por un grupo pequeño de personas, todos se ven en la necesidad de compartir, de abrirse y de hablar. So DNA is also just part of training people as good missionaries. Entonces también tiene que ver, tener los grupos de DNA también está entrenando, es parte de la estrategia de entrenar a las personas para ser buenos misioneros. Learning to be good communicators and good listeners. Aprender en el fondo a ser buenos comunicadores, buenos escuchadores de otros. And then to your point, yes, actually, it is possible to have DNA as a first step and later to form some missional communities with 2 or 3 DNAs. Y de hecho, es posible, como se sugería, ¿no? Partir con grupos DNA, armando 2 o 3 grupos DNA, y luego decir, bueno, tenemos estos 3 grupos, armemos una comunidad misional. So it is possible to see new missional communities form with a few DNAs. Entonces es posible ver más comunidades misionales siendo formadas a partir de estos grupos DNA. Okay, but they're fully complementary. Pero son completamente complementarios. No son reemplazables el uno con el otro. And again, this is going to keep making more and more sense session after session. Pero esto va a seguir haciendo más y más sentido sesión tras sesión. Okay, so if you're still not fully clear and if you still have questions, that's okay. Así que si todavía no tienes tanta claridad al respecto y todavía tienes preguntas, no te preocupes, está bien. We will keep clarifying. We will keep clarifying next session more of these Vamos a continuar, more of these practical details. vamos a seguir clarificando algunos de estos detalles prácticos. Diego, If I can just comment something for him. Perdón, dale, Felipe. No, solo que creo que la pregunta que estaba haciendo Juan Camilo al final tiene que ver con lo que estaba hablando Todd y no sé si quedó un poco en el aire al final cuando la repitió y es como cuando el grupo de DNA forma una comunidad misional o como una comunidad misional puede convertirse en grupos de DNA. Eso es algo que también me pareció interesante de su pregunta. Sí. Déjame intentar agregar un comentario, if I can just add something. Creo que efectivamente las comunidades misionales pueden formar grupos de DNA y en el fondo es que si tú estás armando un grupo de personas que tienen un interés justamente en torno a la misión, porque ese es el propósito de la comunidad misional, y se están reuniendo y tienen relaciones de cariño y afecto, dentro de esos grupos tú puedes ir eligiendo, por ejemplo, que los hombres, cuántos hombres somos, con quiénes estos grupos estaría más dispuesto a abrirse. Ayer llamé a alguien que es una persona que ha sufrido abuso pastoral en el pasado y lleva a nuestra iglesia. Me dijo, yo preferiría estar en un grupo solo contigo al comienzo y después sería bueno estar en un grupo más amplio por causa de su experiencia. Entonces tú vas conversando con las personas y hay otros que te dicen, no, me encanta, me cae muy bien esa persona y me encanta el grupo. Otras personas te van a decir, mira, en realidad preferiría no estar con esta o con esta persona. Es un proceso complejo, pero sí se puede armar estos grupos de DNA dentro de una comunidad misional. Ahora, eso significa, como hablamos también cuando Blanca hablaba, ¿no? Abrir el espacio para que eso pueda ocurrir. Entonces, para que pueda existir la comunidad, el grupo DNA, vas a tener que darle espacio del grupo misional. Entonces, si la comunidad misional está juntándose todas las semanas, quizás vas a tener que pasar a juntarse una semana por medio, digamos una semana sí, una semana no, y así turnarte entre la comunidad misional y el grupo DNA. ¿Sí? Por si acaso, nada más dejé en el chat un artículo que escribimos como simplemente misional para Coalición por el Evangelio, que justamente describe esta dinámica de la necesidad y lo único que aporta cada una de estas estructuras relacionales al desarrollo de nuestras iglesias, para que lo puedan ver después con calma. Did he have a question there also, Diego, Felipe? Yeah, Felipe was trying to clarify that part of the question was whether
si entendí bien, Felipe, whether they would be able to start, like, how do you start a DNA group from a missional community? So, Sí, basically, like, how do you approach that? ¿Está así bien, es. Felipe, en el fondo? Sí, así es. ¿Sí? Ajá. So again, most small groups should be in the 8 to 10, maybe 12 person size. That's typical. Entonces, de nuevo, ¿no? La mayoría de los grupos misionales, las comunidades misionales deberían tener un tamaño de 8 a 12. Okay. So if you have this expectation that DNA is important for everyone, Entonces, si tienes la expectativa de que el DNA es algo importante para todos, each small group just looks at the number of men and women they have in their small group to determine how many DNAs they need to function properly. entonces la pregunta en el fondo es, dentro de esta comunidad misional que ya existe, ¿cuántos grupos de DNA serían necesarios para que funcionaran, para que estuvieran realmente, digamos, creciendo adecuadamente las personas que la componen? So again, you've got your small groups, and then the expectation is that part of the small group experience will be DNA. Entonces, en el fondo, la manera en que nos aproximamos al problema es que tenemos estas comunidades misionales y parte de la dinámica y de la experiencia de estas comunidades misionales es la experiencia de los grupos de DNA. No es Remember, algo desconectado, no es otro grupo. remember, you don't want your people to think it's two different groups. No quieres que tu gente piense en su cabeza como en dos grupos distintos. It's one group that has deeper relationships part Es of the un solo time grupo in DNA. que tiene relaciones más... es un grupo que algunas veces tiene unas conversaciones en relaciones más profundas en estos grupos de DNA. So it's also interesting. Many churches have some form of men's ministry and women's ministry. También es interesante porque muchas de las iglesias tienen estos, alguna forma al menos, de ministerios de hombres, ministerios de mujeres, ¿no? This serves most of that function. Bueno, esto cumple básicamente la mayor parte, o en el fondo, cumple la función de la mayoría de los ministerios de hombres o mujeres. Because you heard me say before, women are being cared for in deep, personal, consistent ways. Porque tal como ya me escucharon decir, las mujeres están siendo cuidadas profundamente, personalmente. It's exactly what you want from a women's ministry. Y eso es justo lo que uno debería alcanzar o buscar como meta de los ministerios de mujeres. Our women will still do maybe 3 or 4 bigger events during the year with many women. Nuestras mujeres todavía van a hacer como 3 o 4 eventos grandes a lo largo del año, como un ministerio de mujeres, si es que ustedes quieren llamarlo así. But the main idea, the primary idea would be that the women's ministry is actually working out in all these DNAs. Pero la idea principal es que el ministerio de mujeres está realmente funcionando mejor y principalmente en estos grupos de DNA. And then same for the men. Y obviamente lo mismo para el ministerio de hombres. Again, if you will now after this call dig deeper into the document that I sent you, I think it will make even more sense. De nuevo, si es que después de esta misma llamada puedes profundizar en el documento que te envié, que les envié, bueno, va a tener más sentido lo que estoy diciendo también. There's many good practical details in that document. Vas a poder revisar esto en ese documento. ¿Se me está cortando la comunicación por algún motivo?
Y no estoy escuchando bien a todo. Can you repeat that, Todd? I am getting weak internet suddenly. Yeah, you're slowing down a little. I just said there's many good practical details in that document, so please go back to it and look closer. Entonces, sí, nada más vayan de vuelta a ese documento. Hay mucho detalle práctico en el documento que les va a ayudar, así que pueden examinarlo con cuidado después. Les va a ayudar un montón. If you will just try and begin to experience this way of relating and communicating, it will become natural. It will become easy. Si ustedes empiezan a experimentar como un intento, ¿no? Como algo que de lo que no son inmediatamente ávidos y profesionales, digamos, pero si intentan tener este tipo de relaciones profundas en los grupos DNA, esto empieza a ser como cada vez más fácil y por lo tanto empieza a transformar la manera en que se comunican con otros. So don't make it too complicated. Así que no lo piensen como algo demasiado complicado. Get started. Get people organized into these smaller relationships. Have them begin to meet, tell their stories. Organicen a la gente en estos grupos más pequeños, que se empiecen a juntar, que cuenten sus historias. Care for each other's hearts. Que se puedan cuidar sus propios corazones unos y otros. Pray for the details of each other's lives. Que puedan orar por los detalles de las vidas de estas personas. And you'll see that it will quickly become a fruitful, life-giving thing for many people. Y vas a ver rápidamente que va a transformarse en un espacio fructífero, que vivificante para las personas. Take maybe one last question if there is one. Si existe una última pregunta, podemos tomar la última pregunta antes de despedirnos. Okay, let's finish then. Bueno, amigos, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Let me encourage you with one more idea. Permítanme animarles con una idea más. Just that idea again of shared leadership in your small groups. Esta idea de compartir el liderazgo de los grupos de las comunidades misionales. If you can move from 1 to 2 leaders to 4 or 5 leaders in the center of each of your small groups, si puedes avanzar y de alguna manera cambiar de los 2 líderes, de 1 o 2 líderes que tienes en cada comunidad misional, a tener 3 o 4, you'll see a significant difference. Ya vas a ver una diferencia increíble. In the health of your groups and the strength of your groups. Diferencia en la salud de tus grupos y en la fuerza que tienen tus grupos. And then it will put you in a position to be able to multiply many of those groups 12 months from now. Y va a influenciar también a muchas de las personas que están dentro de los grupos para poder multiplicar los grupos, de hecho. Okay. Send us to bed, Felipe. Felipe, concluye la reunión nomás, mándenos a dormir. Gracias, Todd. Personalmente creo que está siendo muy útil para mí y sé que para los que estamos también de Cali y los que están en otras ciudades también. Y recordemos que en estas dinámicas, ya sea cualquiera que sea el desafío que usted esté viendo en su realidad, en su iglesia, dependemos de que el Señor sea el que lo haga. Solo somos fieles a nuestra identidad de que somos familia y quiero que oremos por eso, que podamos orar por recordar que somos una familia en Cristo y que nuestro Padre prometió estar con nosotros en esta dinámica de ser en una familia en misión. Oremos, mis hermanos. Señor, gracias. Gracias por esta noche. Gracias porque tú eres nuestro Padre, Señor, y nos has adoptado con propósitos más allá de nuestras vidas personales. Y has pensado en que podamos ser parte de una comunidad, que más que una iglesia, como una institución, es
es una familia, Señor, y es una familia con relaciones orgánicas, que está orgullosa de su Padre, de la manera en la que nos ha salvado a través de su Hijo, y por eso, Señor, te ruego que ese sentir en las iglesias locales sea el que nos impulse a pensar en formas de intimar, formas de aún liderar, aún usa a las personas que están aquí para que puedan ser esas personas claves en esos grupos de DNA y que ellos puedan generar dinámicas íntimas, llévalos a liderar la vulnerabilidad. Ellos puedan estar seguros de poder hablar de sus problemas, de sus pecados, porque saben que ya son aceptados en ti y que esa misma aceptación en ti les da la libertad de abrirse porque saben que en ti hay esperanza y que en esas comunidades misionales, en esos grupos de DNA, encontraremos más historias que nos ayuden a entender mejor la obra de Cristo. Señor, ayúdanos en entenderlo y que podamos ser esos catalizadores, esos impulsadores de que las cosas sucedan en nuestras iglesias locales. Te pedimos esto confiando de que es tu Espíritu Santo el que nos impulsa, el que nos empodera para ser testigos en donde quiera que estamos. Señor, bendecimos este tiempo y te pedimos que esta información no se quede solo en información, sino que sean relaciones vivas que nos ayudan a multiplicar tu evangelio en nuestras iglesias y ciudades. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. Amén. Thank you, Todd. Thank you, Diego. Gracias por el tiempo a todos. Espero que esté muy bien. Vamos a tener un cambio de fecha. Vamos a anunciarles la siguiente fecha. Todd, ¿me la recuerdas? ¿La tienes por ahí fresca para que You la remember the anunciemos de next una? date, Todd? Felipe is trying to remember the next date that they're November gonna be 12. together. El 12 de Noviembre, noviembre. noviembre 12 es nuestra siguiente reunión para que la teníamos creo que una semana después, para que la gente en noviembre 12 a la misma hora. Recuerden invitar a sus grupos de DNA porque estamos entrando en los temas claves en donde sería bueno que todos escuchen acerca de esto. El Señor les bendiga y que podamos seguir aprovechando esta dinámica. Gran abrazo. Chao, nos vemos pronto. Oh, bye-bye. Chao, chao, Chao. amigos. Stop the recording.